vamos a dar inicio. La última clase, pues, estuvimos hablando sobre el tema de las competencias y planteamos ahí como cuáles son esas competencias identificadas para América Latina. Sabemos que el enfoque de competencia es un enfoque europeo, pero independientemente de eso, se trata de cómo a través de esas competencias se van orientando todos los procesos educativos y cómo también desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes. Esa, esa forma de cómo se plantea actualmente, pueden haber otros enfoques también, que lo vamos a ver, está encaminada precisamente como a replantear cómo debe ser mejor ese proceso y que además de eso, cuáles son esas características o cuáles son esos perfiles que cuando se finaliza un proceso educativo, los estudiantes están en condiciones de demostrar todas esas capacidades y habilidades. El tema de educativo siempre ha sido un tema de agenda internacional, agenda nacional, porque casi siempre se está analizando sobre la buena educación, la educación de calidad. Pero hablar de buena educación o educación de calidad, que algunas veces ustedes han experimentado en alguna situación que se les ha pedido o que han pensado que es una educación de calidad. Cuando estamos pensando el tema de la calidad de la educación, estamos diciendo que debiese ser mejor o que facilita desarrollar capacidades y habilidades en mejores condiciones, pero también los enfoques, y hemos estado analizando lo que es el enfoque tradicional y lo que la escuela nueva inició como una alternativa para poder replantear toda esa parte. Y además de eso, las condiciones contextuales o de los recursos que pueda tener la educación pública, por supuesto que determina esa calidad de educación. Pero digo, también en esa categoría están los estudiantes y los profesores, los padres de familia. Ellos siempre están ahí porque son parte de ese proceso y que van acompañando y que van viendo cambios significativos sobre las expectativas que puedan tener. Las expectativas son como los buenos deseos de cambios que buscamos. Entonces las expectativas las tenemos todos. La tiene el profesor, las tiene el estudiante, la tiene el padre de familia. Y la sociedad también espera expectativas, ¿verdad? En ese sentido, es que se va, en estos momentos estamos llegando como a analizar cuáles son como esos cambios, cuáles son como las condiciones que se tienen sobre esos aspectos. Una de las cosas, por ejemplo, que yo les he dicho, miren, el tema de la pandemia ha sido una situación que ha puesto al descubierto limitaciones en cuanto a la calidad de educación. Eso no quiere decir que se va a mejorar la calidad de la educación en la medida que estemos en línea. No, ¿verdad? Aquí hay que diferenciar que una cosa es ofrecer servicios educativos presencial y otra es ofrecer servicios educativos en línea, ¿verdad? Entonces, son dos condiciones diferentes y digamos que la universidad la tiene, puede ser en línea o puede ser virtual, pero en línea es para otro tipo de estudiantes que tiene mayor responsabilidades a un estudiante pues que está con su papá, con su mamá, que medianamente trabaja y que puede llevar ese trabajo. Entonces, eh, analizar cómo la educación puede responder a esas exigencias. Otra de las cosas que hay que considerar en esto es que la realidad es cambiante, no es única. Nuestro pensamiento tampoco no es estático. Nuestro pensamiento también tiene un proceso de evolución, a tal sentido de que cuando nos referimos a cambios en nuestro pensamiento, es, por ejemplo, tener un aprendizaje autónomo, es tener situaciones que generen en cuanto un estado consciente
en que yo puedo buscar respuestas y las encuentro. Otra de las cosas es tener esa capacidad de respuesta ante situaciones que se me presentan y que esas situaciones que se me presentan precisamente es lo que definitivamente me va a poner en un plano donde tengo diferentes miradas, diferentes perspectivas, pero cuando llego justo a ese momento, la educación ha tenido su papel, ¿verdad? Por lo tanto, hablar de esa categoría de qué es lo que tenemos de educación en este momento, a qué se refiere cuando estamos hablando de calidad de la educación, cuáles son esos cambios que se están generando desde lo que es un currículum educativo sobre esa parte. Sabemos que en este momento, por lo menos nuestra sociedad salvadoreña, se caracteriza por un tipo de sociedad muy violenta. Entonces, la violencia también es un tema que debe ser de interés para la educación, porque aquí hay dos cosas. A los estudiantes hay que verlo de manera integral. Significa que sí debe saber unos saberes específicos, pero también es persona. Y como persona, ¿cuáles son esas características que le facilitan a ser buena persona? Entonces, esa es una cosa muy importante. Bueno, la experiencia que se dio en la última clase, o puede ser que constantemente en la clase puedan haber muchos estudiantes que estén allí conectados, pero no están presentes, ¿verdad? Si no están presentes es porque tienen que hacer otras actividades. Ahora bien, estas otras actividades les requiere más tiempo, pero en este momento se convoca y tienen un horario para esta asignatura no es menos importante a otra asignatura que ustedes tienen. Todas las asignaturas tienen importancia, pero se hace esta convocatoria y se hace una pregunta, se pide una participación, hay una total ausencia. Eso de total ausencia significa que es una práctica, ¿verdad? A esa práctica de ausencia se debe a una condición del estudiante en el sentido que es correcto que esté y que participe y que escuche. Ese es un producto de una formación. Pero si es un estudiante que está ausente y no participa y no responde cuando se lo llama, es otra práctica. Ahora bien, esas prácticas, ¿dónde las ha aprendido? Pues las ha aprendido porque el medio le ha proporcionado ser de esa manera. Bien, eso es lo que sucede en estas dinámicas de lo que puede ser una clase presencial, pero ya decimos que por las condiciones en que estamos, se da este tipo de limitantes y que sucede este tipo de cosas. Significa entonces pues que estamos en un punto donde eh, el tema de las competencias es un enfoque, ¿verdad? Es un enfoque, pero también tradicionalmente ha habido otro enfoque que es por objetivos, por objetivos. Y hemos aprendido de que en la vida personal y en el ámbito educativo se trabaja por objetivos. Entonces nosotros decimos, yo de manera personal tengo un objetivo. O sea, ¿cuál es su objetivo? Ah, bueno, mi objetivo es lograr una formación y que esa formación voy a considerar también una serie de aspectos y condiciones que me permite a mí tener precisamente las condiciones para poderlo hacer, pero hay un esfuerzo personal. En los objetivos personales es un esfuerzo personal. O ante los demás yo digo que voy a cumplir esos objetivos, pero en el ámbito educativo se establecen los objetivos a través de una intencionalidad. ¿Y quién establece esa intencionalidad? Lo establece una normativa. Una normativa es una ley. En este caso, fíjense que el sistema educativo funciona con esas normas. Bueno, tenemos varias. La Ley General de Educación. La Ley General de Educación abarca desde la parvularia hasta educación media, ¿verdad? Y ya ustedes saben y han experimentado que hay que tener cumplimiento de un horario, hay que tener cumplimiento de asistir
con tareas, hay que tener un cumplimiento de llenar notas, ¿verdad? Todo eso. Y se les da un reconocimiento, por eso se acredita eso. Cuando llega a la universidad, que está justo ahorita, es otra normativa. ¿Cuál es la normativa que nos acompaña? Es dos. Una que se llama Ley General de Educación Superior, ¿verdad? Que la administra el Ministerio de Educación, y está internamente en la universidad la ley orgánica. En la universidad tiene una cantidad de regulaciones. Si se acuerdan, cuando tuvieron una charla de la Defensoría de Derechos Universitarios, les explicaban cuál era el listado de, de regulaciones que existen para el funcionamiento. Okay. Entonces, quiere decir que para que pueda funcionar y para que haya un entendimiento, nos vamos por esa vía, una regulación. Entonces, digo, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica, Reglamento de Ley Orgánica, Reglamento de la Gestión Académica, que son como lo más fuerte. Está también otro que se llama el Reglamento Disciplinario. El Magisterio también tiene un reglamento disciplinario. Entonces son regulaciones que están, pero eso, cómo funciona, pero el nivel de currículum también es otra forma de cómo se va estableciendo todas esas formaciones, todos esos entendimientos que se requieren para eso. Significa que hay que ir como haciendo esa parte. Ahora bien, desde el ámbito universitario y desde, por ejemplo, las diferentes asignaturas que ustedes llevan, está implícito un modelo pedagógico, está implícito una didáctica y está implícito también una forma de evaluar. Entonces, esas son como las cosas que estamos comprendiendo, cómo la pedagogía lo estudia, cómo los diferentes enfoques nos ayuda a poder comprender precisamente en esa parte que nos está demandando. Entonces, estamos en un momento, decía al inicio, de identificar cuáles son como esos nuevos enfoques, cuáles son como las cosas diferentes, o será que lo que ustedes tienen más inmediato es su experiencia de educación media. Entonces, ustedes en educación media tienen una experiencia, ahorita están en una experiencia universitaria, ¿verdad? Entonces, en esa experiencia universitaria, ya están conociendo cómo funciona, cuál es la forma de trabajo, y a lo mejor hay necesidad muchas veces de traer a los estudiantes a la universidad, y por eso es que algunos profesores de ustedes, y sobre todo de especialidad, están diciendo, mire, yo necesito verlos en la facultad por algo, porque considera de que quiere interactuar directamente y ver, identificar esas capacidades y habilidades que su programa le está pidiendo. Bueno, yo no me he visto en necesidad de convocarlos ni de conocerlos, pero a lo mejor lo hubiera hecho. Ahorita ya nos queda poco tiempo, o no lo sé, pero yo decir que voy a venir con ustedes aquí, por lo menos el jefe de departamento me tiene que garantizar cuál es el espacio, cuáles son las condiciones que hay. Entonces, hay necesidad de eso, pero a lo mejor el siguiente ciclo, ya estén presentes aquí, no sabemos, porque ustedes saben que también el tema de pandemia es un tema todavía vigente y que eso también puede ser una limitación, pero igual, esto ustedes deben de ampliarles una perspectiva mucho más amplia, cuáles son las exigencias que hay en la parte esta académica, ¿verdad? Ahora bien, como adultos también tienen otras responsabilidades que también deben de dar respuesta sobre eso. Ahorita yo voy a darles dos preguntas en par, ¿verdad? Para que ustedes puedan conversar. Escogen su par y yo solo me voy a enterar de su par al momento de cuando pide la participación. Por favor, tomen nota de dos preguntas que yo quiero que conversen entre par. ¿Están listos? ¿Están listos? La primera pregunta es, ¿qué es para ustedes aprender a hacer? Con ese, ¿verdad? Hacer se refiere a las personas. ¿Qué es para ustedes aprender a hacer? Hacer.
No hacer, ¿verdad? No que ser de persona. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es para usted aprender a convivir juntos? ¿Verdad? Aprender a convivir juntos. Convivir viene de convivencia, ¿verdad? Entonces, está planteado en esos términos. Vuelvo a repetir, la primera es aprender a ser de persona con eso. Y la segunda, que es para usted aprender a convivir juntos. Yo digo, ahorita son, gracias Clelia, muy amable. Así es, exactamente. Y que es, solo me le pone la tilde IVA, que es ponerlas de nuevo, Clelia, por favor, en el chat. Bueno, entonces ahorita son las 10:20 y digo que a las 10:30 ya podemos tener un resultado. Ok. Yo diría de que con sus propias palabras, ¿va? No busquen información a partir de las experiencias previas que tienen sobre la convivencia y del ser.
Ok, estamos listos y listas. Y abrimos para ver participaciones. Hola, hola, ¿están listos? Lick, buenos días. Yes. No sé si nos podría dar unos 5 minutitos más porque para... Está bien, Ok, vaya. muchas Sí, gracias, mi amable. 5 minutos más, de acuerdo. Perfecto, Sí, gracias. sí, Vaya, gracias. ok.
Bueno, vamos a dar inicio y me gustaría ver quiénes van a participar y que levanten la mano. Gracias, Dagoberto. ¿Quién más? Ok, Oscar. Bueno, así esperaría que por lo menos el primer bloque ya tenemos acá Dagoberto, Oscar Daniel, Selena, Fátima y Hasley. Vamos a ver. Y Diana, ok. Tiene la palabra Dagoberto en ese orden. Primero, Dagoberto, solo la primera, que sería aprender a hacer. Este bloque va a hablar solo de aprender a hacer. Sí. Ok, y le digo quién fue mi par o no es necesario. Como no diga su par, porque Ok, no lo hicimos. ok. Mi par es Anthony Josué Durán. Muy bien, Anthony. Ok, y bueno, ahí socializando ideas con él llegamos como a la conclusión de, de, de dar una pequeña idea de qué es aprender a hacer. Y prácticamente, y en pocas palabras, es como desarrollar un aspecto muy importante, como lo es el pensamiento crítico. Es como un pensamiento propio, en pocas palabras, autónomo, pues. Es el aprender a hacer nos ayuda a elaborar juicios propios, nos ayuda a adquirir autonomía, a no depender de las ideas de los demás, a tener nuestras propias ideas, a hacer nuestras propias conclusiones, etcétera. Entonces, solamente. Muchas gracias, Dago. Selena. Abigail. Con mi pareja, Julie, llegamos a una pequeña conclusión que aprender a ser es identificarse a sí mismo sin necesidad de querer encajar en una sociedad siendo lo que en realidad no somos. Además es comportarnos de una buena manera, pero con respecto a nuestros juicios propios, tomando en cuenta nuestra autonomía. Nuestras acciones y responsabilidades para nuestro ser giran en torno a lo que pensamos y a lo que sentimos, explorando nuestra capacidad a la hora de crear ideas e innovarlas, sin dejar de lado nuestro bien y el bien de los demás. Es decir, que para aprender a ser debemos de tomar en cuenta también el bien común y eso sería todo. Muchas gracias, Selena. Oscar. Daniel. Sí, Lick, buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Clarissa Elizabeth Sí. y con la primera pregunta de qué es aprender a hacer, llegamos ambos a la conclusión de que significa aprender a aceptarse uno mismo tal cual es, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y como compartí al compañero Dagoberto, se trata de tener un pensamiento autónomo, no ser como los demás. Me refiero a pensar por uno mismo y lo que nos caracteriza como individuos, ¿verdad? Nuestro propio pensamiento, nuestras propias acciones, porque no todos somos iguales y eso es lo que hace interesante conocer a alguien más, ¿verdad? Su manera diferente de pensar, su propia manera de ser. Muchas gracias, Oscar. Fátima. Beatriz. Con mi par llegamos a la conclusión que aprender a hacer podemos ser prudentes con los compañeros y adultos. Y mi par es Gerson Vladimir Clímaco. Gracias, Fátima. Hasley. Alison. Mi pareja es Jessica Mariel. Para nosotros parte desde la pequeñez que tuvimos todas nuestras enseñanzas, lo que nos rodeó y nuestra familia, que desde la niñez forjaron nuestro carácter. Ahora en la actualidad es todo aquello que nos forma nuestras habilidades, destrezas, debilidades y que sabemos que tenemos que aprender de ser para vivir con nuestra propia esencia. Muchas gracias, Hasley. Diana, Carolina. Mi padre es Steven Alexander. Sí. Para nosotros aprender a hacer lo interpretamos como el acto de aprender que cada cosa que realizamos
vayan acorde a nuestros pensamientos, para ser quienes queremos ser o quienes se nos pide ser. Esto lo logramos por medio de conocimientos, ya que por el que alguien más nos instruyó o por medio de la experiencia, es decir, de la práctica y del error. Muchas gracias, Diana. Beatriz del Carmen. Ahorita, Lick. La primera siempre, ¿verdad? Sí, la primera, claro. Vale. ¿Qué es para nosotros aprender a ser? Para mi compañera Andrea Michel y yo, pues puede significar que nosotros podemos aprender a cómo desarrollarnos como personas, conocernos como nosotros mismos, tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, ser responsables y asumir las consecuencias de nuestros actos, poniendo en práctica todos los valores y ser críticos, pero con respeto. Eso es todo. Muchas gracias, Beatriz. Nabil, Eduardo. Siempre con la primera. Siempre con la primera, creo. Bueno, para mi compañera y yo, que bueno, ella se llama Kimberly, llegamos a la conclusión que hay que tomar siempre diferentes puntos de influencia y comenzar a alinearnos a ellos, pero de igual manera ser neutral para no caer en ideologías que pueden llegar a hacernos perder la libertad que tenemos de ver las cosas. Tenemos que también comenzar a descubrirnos internamente y también lo que somos y podemos llegar a dar a la sociedad. Muchas gracias, Nabil. René Alexander. Siempre la uno. Sí, buenos días. Buenos días. Yo y mi compañero es Diego Alexander Jiménez. Y llegamos a la conclusión que aprender a vivir es la manera en cómo nos comportamos con los demás, cómo reaccionamos ante los problemas. Así, de esa manera no se busca solo encajar con los demás, sino también ser diferente y distinguirse con la personalidad de cada uno. Muchas gracias, René. Bueno, con respecto a la primera, ¿verdad? Aprender a ser. Yo creo que está refiriéndose, como les decía al inicio, a las personas, a cada uno de nosotros, y de hecho nos obliga de alguna manera a estar claros quiénes somos, cómo actuamos, qué es lo que queremos, pero sobre todo también hay otros componentes que están acompañados en este proceso, como son los valores, la moral, la ética. Está conjugado con todos esos aspectos, ¿verdad? Porque tenemos dos formas de presentación. Una forma de presentación como personas y que como personas tenemos una definición, ¿verdad? Y que esa definición, esa identificación que tenemos con los demás hace que los otros nos puedan conocer y que nosotros podemos tener la posibilidad de conocer a esos otros. Pero hay algo que media en eso y es la forma como yo trato a esas personas, como yo confío en esas personas, como yo veo a esas personas. Pero acá también la familia nos ha enseñado precisamente cómo ver esa realidad, cómo hacer esa interacción, porque la parte humana, la parte de cómo somos realmente es importante, ¿verdad? Y hay como dos categorías así que históricamente se han estudiado. Cómo diferenciar lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo es una cuestión moral, ¿verdad? Y la otra es el bien y el mal. Y casi siempre estamos por el bien y no por el mal, ¿verdad? Estamos siempre por lo bueno y no por lo malo. Entonces, fíjense que esas categorías tienen que ver precisamente con las personas, qué características debemos tener. Cuando en algún momento hemos dicho, miren, en el sistema educativo, las formalidades están sobre la base de los perfiles de las personas. Y yo les adelantaba, por ejemplo, las regulaciones legales que hay en el ámbito educativo. En las regulaciones legales en el ámbito educativo hay un perfil de entrada. Ese perfil está diciendo cómo quieren que sean los estudiantes. Cuando terminen esa etapa de la educación, hemos adquirido una cantidad de características que nos facilita la comunicación, nos facilita la interacción, nos facilita la comunicación, ¿verdad?
Entonces, si nosotros vemos que todas esas cosas que tienen que ver con comportamiento, con valores, con comunicación, son de las cosas que están paralelas precisamente en este ámbito de la educación. Pero puede ser de que para algunos no sea importante y que lo más importante es cuánto saber, cuánto conocimiento científico usted pueda dominar y no importándole la parte como persona. Entonces, los enfoques modernos o nuevos enfoques de la educación, y algunos de ustedes mencionan el pensamiento crítico, es correcto. Es que el pensamiento crítico me da la pauta para tener una posición clara sobre lo bueno y lo malo que hay, o sobre qué es lo que yo busco, ¿verdad? Y que voy en ese cumplimiento de metas, que voy en ese cumplimiento de situaciones que me posibilitan a mí poder tener una situación favorable a eso. Ahora bien, también en esa parte del ser hay en nuestro componente una parte de las emociones. Las emociones. Entonces, las emociones también requieren de un proceso educativo. Lamentablemente, en nuestros currículos muchas veces están ausentes la educación emocional. Entonces, en esta parte del ser, necesitas saber que tenemos esa parte y que esa parte también hay que tomarla en cuenta. Muy bien, vamos ahorita a la segunda pregunta, aunque la adelantó ya aquí René Alexander, pero el siguiente bloque de participación va sobre la respuesta de la segunda. Vamos a ver, Kevin Alexander Mila. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Diana Stephanie. Muy bien. Y llegamos de la segunda pregunta, ¿verdad? Segunda pregunta, sí. Llegamos a la conclusión de aprender a convivir juntos, de que es como ir desarrollando habilidades de respetar las opiniones de los demás, no solo enfocarse en nuestras propias ideas, también aprender a escuchar y a respetar lo que los demás opinen, pero sin dejar también de expresar nuestra forma de pensar. Muchas gracias, Kevin. Wendy, Lizeth, Alvaro. ¿La primera o la segunda? Segunda. Vaya, mi compañera con la que trabajé fue Isis, Sadi Isis. Y nosotros llegamos Sí. a la conclusión de que esto es algo que debemos poner en práctica y aprender, porque por ser seres con diferentes cualidades, a veces esa diferencia muchas veces se convierte en conflicto en la interacción con los demás, y por eso es importante, porque nos ayuda a desarrollar y que nuestro ser dé fruto y evolucione. Muchas gracias, Wendy. Mario Ernesto. Mario. Y Mario, le escuchamos. Aprender a convivir. Como mi pareja ha sido Adriana Marcela, como hemos llegado a la conclusión de aprender a convivir es que debemos tener valores, debemos poder interactuar bien con los demás, respetar los puntos de vista de los demás y también respetar sus opiniones, tener respeto a sus derechos y obtener unos buenos valores que no. Muchas gracias, Ernesto. Dayana, Michelle. Buenos días, Buenos días. Aprender a convivir es un constante desarrollo de los valores, principalmente como la empatía y el respeto, como han mencionado mis compañeros, ya que muchas veces no vamos a tener las mismas opiniones y no vamos a coincidir en el mismo pensamiento. Entonces es importante tenerle empatía al compañero y respetar su opinión, aunque no concordemos con ella. Es un constante desarrollo de manejo social, se podría decir, ya que nos desarrollamos en un ámbito educativo donde no solo soy yo ni solo son ellos, sino que necesitamos el uno del otro para trabajos, para actividades, etc. Entonces lo consideraría como un aprendizaje social para todos y un constante desarrollo de nuestros valores, tanto profesionales como morales. Gracias, Dayana. Iván y Yasmin.
Buenos días, licenciada. Buenos días. Trabajé con mi compañera Carla María. Ok. Ajá. Vaya, para nosotros el poder aprender a convivir juntos es tener la capacidad de ser una persona sociable, empática, que tenga la capacidad de poder hablar de cualquier tema con las demás personas. Claro, y nunca juzgarlos a estas, ya sea por su forma de ser, de vestir o hablar, ya que eso conllevará una buena convivencia. Y esto se basa principalmente en aceptar las diferencias del otro, las diferentes formas de pensar, ayudarse mutuamente, trabajar en equipo y sobre todo tener empatía, ya que todos tenemos diferentes formas diferente pensamiento y algunos más conocimientos que otros, pero sí de tratar de convivir juntos se trata de ser y tener en cuenta todo lo que les mencioné. Muchas gracias, Ivania. William, Alexander. William. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Anteponiendo lo siguiente, yo no encontré nadie con quien trabajar, lo hice Solo. por sí solo. Está bien, William. Ajá. Ok, pero igual yo llegué a la conclusión de que es tener la capacidad de adaptación en cualquier ambiente, comprender las actitudes y formas de pensar de cada persona, mostrando respeto. Eso. Muy bien, gracias, William. Ricardo, Enrique. Buenos días, Lick. Buenos días. Con mi compañera Xiomara llegamos a la conclusión de que aprender a convivir es cuando empezamos desde la casa hasta el trabajo o hasta la jubilación, ya que siempre tenemos que convivir con las demás personas para tener un mejor desempeño, ya sea personal o a través o grupal, ya que nos permite crecer como personas y nos permite mejorar cada día. Solamente eso. Muchas gracias, Ricardo. Linda, Cheribel. Buenos días. Buenos días. Tania y yo llegamos a la conclusión de que aprender a convivir significa llevarse bien con todos. Es decir, que hay personas que como son tímidas, entonces no saben socializarse con los demás, pero uno tiene que acercarse a esas personas porque a veces, aunque sean tímidos, pero les gusta platicar con los demás. Entonces tiene que ser sociable con todos y también saber llevarse bien. Muchas gracias, Linda. Bexi Alexandra. Buenos días, licenciada. Buenos días. Con mi compañera Génesis Gabriela llegamos a la conclusión que aprender a convivir es poder abrir nuestra mente a puntos de vista de muchas otras personas, poder relacionarnos con aptitudes de personas diferentes, poder trabajar con confianza, convivir juntos. También es discutir plenamente sin recibir críticas destructivas. Gracias, Bexi. Beatriz del Carmen. Buenos días, licenciada. Buenos días. Para la compañera Andrea Michel y yo, que es para usted aprender a convivir juntos, para nosotros fue ser sociables, respetar y valorar a los demás, a las demás personas, tanto en lo que piensan como lo que hacen, no tener miedo a hacer nuevas amistades y sabernos incorporar a nuevos grupos de personas para convivir en familia y ante la sociedad en armonía y con respeto. Muchas gracias, Beatriz. Nelcy, Verónica. Con mi compañera Jocelyn Elena llegamos a la conclusión que para aprender a convivir juntos es importante aprender a convivir con nosotros mismos, ya que si no podemos con nuestro propio carácter, pues no vamos a poder entender a las demás personas. También conocer a la otra persona sobre sus virtudes y sus defectos, y también saberse comprender y apoyarse mutuamente, solamente. Muchas gracias, muchas gracias. Katia Belén. Yo trabajé con Adriana Sofía Ortiz y para nosotras es ser empático con las personas a nuestro alrededor, también ser inclusivo, tolerante y saber apreciar lo que los demás hacen por medio del agradecimiento. Asimismo, siempre respetar para ser respetados. Y algo que nos gustó es el hecho de cuidar de quienes nos rodean, ya sea en el aspecto físico o emocional. Muchas gracias. Yulisa Alexandra. Buenos días, Liz. Buenos días.
con Selena Abigail. Y Sí, para nosotros el poder convivir es aprender a estar en un ambiente sano, en donde se aprende a ceder y a tolerar, a respetar la decisión de los demás. También implica conocer para poder encontrar lazos de unión sin juzgar a nadie, solamente. muchas gracias. Daniela, de Los Ángeles. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo no tengo pareja, lo hice Sí, sola. está bien. Y para mí aprender a convivir es una experiencia con altos y bajos. Y también se trata de saber comprender a los demás para poder tener así un buen vínculo en cualquier área, ya sea personal, social, laboral o estudiantil. Y de esta manera tener un ambiente armónico en el cual nosotras y las demás personas podamos convivir tranquilamente y comprendernos entre sí, respetando creencias, gustos y decisiones que tengan las demás personas. Muchas gracias, Daniela. Wilber Humberto. Wilber, Sí, buenos buenos días. días, licenciada. Buenos días. Yo igual lo trabajé solo. Va, está bien. Para mí el aprender a convivir juntos es respetar las diferencias de los demás, ya sean estas ideológicas, sociales, espirituales, Sí. culturales, educativas, de todas las demás personas con las que nosotros nos rodeamos y que compartimos tiempo y espacio, aceptar a las personas con sus fortalezas y sus debilidades, sus capacidades distintas a nuestras. Y como ya dijeron muchos, tener mucha empatía también. Muchas gracias, Wilber. Julio Ariel. Buenos días, yo Buenos trabajé días. con Mariana Alexio y llegamos a la conclusión que, bueno, aprender a convivir juntos, en ese aspecto de convivencia, se tiene que aprender a convivir con personas, no siendo una persona solitaria, sino que conviviendo con amigos, familiares, colegas, etc. En un ambiente solidario, respetando los derechos y opiniones, como mencionaron nuestros otros compañeros, de una forma sana, no aprendiendo de cosas que consideramos que pueden hacernos daño o que lastiman a los demás. Con una buena convivencia nos podemos divertir siempre de una forma sana. Muchas gracias. Bueno, yo creo que analizar en primera instancia estos dos conceptos tiene que llevarnos a comprender lo que les voy a explicar a continuación, pero sí ambos temas tienen incidencia en la parte familiar, en la parte comunitaria, en el ámbito educativo y sobre todo también, fíjense que si tenemos crisis de la convivencia, pues obedece también a algunas prácticas. Por ejemplo, Wilber Humberto menciona sobre la cuestión social, la parte cultural, la parte política, podemos decir una parte antropológica, etcétera. Es cierto, porque tenemos que vernos como sociedad global salvadoreña, ¿verdad? Y que tenemos diferentes influencias, tenemos diferentes experiencias de formas de gobernar, si lo queremos de ver a nivel político, y que estos tienen alguna incidencia cuando llegan al poder y tocan la parte educativa, donde ven la parte de cómo hay que llevar este tema. Y esa es una desventaja, porque los que llegan, lo cambian, pasan 5 años, 10 años, pueden pasar 5 o 20 años, y están en esa misma dinámica. Entonces son avances o son retrocesos en algún momento, pero lo que debemos de ver reflejado es que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos como sociedad salvadoreña? Bueno, como sociedad salvadoreña tenemos algunas dificultades que tienen que ver precisamente con la convivencia y con el ser, ¿verdad? Cómo somos o cómo llevamos las cuestiones de las personas, de los grupos de personas, de la sociedad en global, como se lo estoy planteando. Bueno, y también no puede ser un problema solo nuestro, es un problema regional, latinoamericano, mundial, precisamente porque existen guerras así como las que están sucediendo allá en Europa. Y que esas guerras, aunque sean allá, tienen un impacto en nosotros, un impacto económico, ¿verdad? Entonces nos afecta. Hay una desestabilización. Entonces, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué existen las contradicciones? ¿Por qué existen malos entendidos? ¿Por qué existe la delincuencia? ¿Por qué existen tantos males? Bueno, es que también eso existe por una razón, ¿verdad? Y la razón consiste en las desigualdades sociales. Entonces, las desigualdades sociales se van a manifestar
en que no hay un trato igual, no hay una distribución equitativa de los recursos, y en esa categoría que nosotros hemos estado analizando sobre los, como dice Paulo Freire, los opresores y los oprimidos. Pero eso también en algún momento hemos analizado cómo las sociedades han ido surgiendo, se han ido configurando y además cómo se van estableciendo esas diferencias. Pero bien, viéndolo más cercanamente, el tema de la convivencia y del ser son de las cosas que se trabaja en el tema educativo. ¿Cómo se trabaja? Ese es otro asunto que analizar, porque precisamente hay una responsabilidad desde el punto de vista educativo, familiar y social, político, cultural, sobre cómo llevar esas partes. Pero en vista de que si tenemos una cantidad de problemas que están en función de eso, hay como resultado situaciones difíciles para las personas, ¿verdad? Incomprensión, frustración, ¿qué les diría? Enfermedades, que fíjense que las enfermedades que nosotros tenemos tienen su base psicológica, pero que después se traducen de una forma orgánica, y eso ya pues tiene otras implicaciones que de alguna manera afectan a las personas. Bueno, en vista de que hemos dado la introducción sobre estos dos temas, vamos a ver ahora un tema que se llama los 4 pilares de la educación. Entonces, ustedes pueden preguntar, y bueno, ¿y cómo surge eso de los 4 pilares de la educación? Porque sí existe preocupación, cómo es que se va, digamos, configurando esa forma de ver la educación, cómo es que estamos nosotros viéndonos en esa parte y cuáles son las responsabilidades que es desde los programas, porque el tema de ayuda económica internacional a los gobiernos o a los estados pasa también por algunos compromisos, por unos compromisos que deben de ser cumplidos. Entonces, este planteamiento que vamos a ver precisamente pasa sobre eso. Fíjense que estoy en otro lugar y quiero ver si puedo presentar, ¿verdad? Si puedo presentar, y si no, pues ya sabemos que pedimos ayuda y los compañeros para que ustedes puedan ver la pantalla. Me avisan ustedes si lo pueden ver. ¿Lo ven ahorita? Sí. Vaya, lo ven. Sí. Bueno, entonces precisamente es eso lo que vamos a analizar ahora. Se llama los 4 pilares de la educación, ¿verdad? Entonces, estos 4 pilares de la educación es un planteamiento que vean ustedes de la UNESCO, ¿verdad? Es un informe para la UNESCO sobre la educación superior de Jacques Delors, ¿verdad? Que es el presidente de la Unión Europea. Este es el que hace un planteamiento es un informe sobre la educación pedido por la UNESCO, ¿verdad? Ya ustedes saben qué es la UNESCO, ¿verdad? Que es una institución de carácter mundial que precisamente se dedica a aportar y a estudiar en la parte de la ciencia y la educación. Digamos que cómo surge este planteamiento de los 4 pilares de la educación. Fíjense que cuando justo se empieza este siglo, el siglo XXI, siempre había una perspectiva de cómo iba a ser, cómo iba a funcionar, cuál iba a ser el rol que iba a tener la educación. Y verán ustedes, yo no sé si ustedes, algunos son de este siglo XXI, porque si son de este siglo ya tienen entre 17, 18 o 20 años, o 21 años, o otros pueden ser a finales del siglo XX, pero sí ya habían perspectivas, ya habían formas de cómo se estaba visualizando la educación sobre una base de la evaluación que se hace respectivamente al tema de la calidad de la educación. Entonces, cuando yo escucho a ustedes que mencionan el tema de la calidad de la educación, o yo lo he mencionado en algunas ocasiones, se piensa, ¿verdad? Calidad de la educación como merecedores de buena educación. ¿Y por qué somos merecedores de buena educación? Porque ese es un derecho de la humanidad y que la humanidad tiene dignidad humana. Por lo tanto, la dignidad humana en diferentes ámbitos tiene que ser considerada. Entonces,
inicio diciendo que este planteamiento es de la UNESCO, es de Jacques Delors, que era el presidente de la Unión Europea en ese momento cuando se plantea, pero que sirve como un referente y que tiene alguna influencia en los contextos salvadoreños, regionales, latinoamericanos, hasta donde se pueda. Bien, entonces, aquí están algunos aspectos que generaron esa perspectiva que iba a pasar. Entonces ya se estaba planteando, por ejemplo, las exigencias del nuevo siglo. ¿Cuáles eran esas exigencias del nuevo siglo? Esas exigencias están en el marco de lo que es la cuestión cultural, económica, política, ambiental, etc. Entonces, y cómo también las sociedades van evolucionando, independientemente de todas aquellas limitaciones que se puedan tener. Y ya se vislumbraban, pues, cuáles iban a ser esas exigencias. Se plantea también que dentro de esa exigencia aparece esa categoría de la sociedad del conocimiento, ¿verdad? O sea que la sociedad del conocimiento, perdón, nos estamos refiriendo no solamente a aquellas que son muy avanzadas educativamente, sino cómo la sociedad se relaciona en un ambiente de conocimiento. ¿Y qué es lo que aceleró esta parte? Es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías de información y comunicación precisamente son las que han dado un paso importante en cómo mantenernos informados en todos los niveles, de manejar información en todos los niveles, en tiempo y en espacio. Por lo tanto, la sociedad del conocimiento precisamente es cierto, vamos a encontrar ahí la comunidad científica y la otra comunidad que no es científica, que le llega la información de la comunidad científica, pero está manejando información. Entonces se refiere precisamente a todo ese avance en ese nivel. Manejamos información, ya sea quienes producen esa información de manera científica a todos aquellos espacios empíricos. Pero bien, es eso lo que está adelantado a través de esos instrumentos que se van generando. Pero ahí está esa otra categoría que es el modelo neoliberal económico. Ahí dice es económico, pero es económico, hay un error. Económico. Ese modelo neoliberal económico precisamente tiene que ver con las políticas económicas. O sea que si digamos, un tipo de sociedad capitalista tiene definido un modelo económico donde busca ganancia y ganancia en detrimento de otros, en detrimento del medio ambiente, ¿verdad? Por eso también tenemos dificultades en la cuestión ambiental, precisamente sobre esa situación del impacto neoliberal económico. Fíjense que, bueno, si ustedes han leído un poco sobre la historia de El Salvador y, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, se generó un modelo neoliberal y ustedes han escuchado el modelo neoliberal. Los modelos económicos llegan a sus crisis y por ejemplo, los estados tenían sus propios medios donde generaban producción, generaban servicios, pero precisamente allá en los 90, se introduce y que a nivel internacional surgen estos modelos económicos donde hay un despojo del Estado. Un despojo del Estado quiere decir que hacen de todas las empresas que el Estado tenían que ser vendidas para producir, vendidas y darlas a particulares para que fueran más eficientes. Bueno, ese era el eslogan. Pero realmente el modelo neoliberal despojó a mayoría de estados sobre sus propios medios de producción que tenían para hacerlas más productivas. Pero ¿de quién iba a ser o de quién es la ganancia? La ganancia es para los que lo producen, particularmente, no para el Estado. Y si, digamos, damos una mirada, a lo mejor ustedes no habían nacido, pero ese despojo de los bienes del Estado ha tenido un impacto o tiene un impacto muy fuerte hoy en día. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el nivel de endeudamiento que tiene el país, nuestro país, El Salvador. Pero ese nivel de endeudamiento es una acumulación de deudas que han tenido diferentes gobiernos y han llegado al límite actualmente. Pero ¿por qué funciona nuestro Estado con deuda? Porque no tiene dónde producir. ¿Y qué se hicieron todas esas empresas que producían? Fueron vendidas.
fueron vendidas. Por lo tanto, la ganancia es para otro. Por ejemplo, los medios de comunicación. Hay algunos que no han sido vendidos. El tema de las pensiones, el sistema de pensiones fue vendido y tenemos un problema real sobre las pensiones. Ya ustedes, hablando de ese pensamiento crítico, deben de poner atención el tema de pensiones. Bueno, algunas empresas quedaron, por ejemplo, el sistema de salud. El sistema de salud completamente lo querían privatizar. ¿Y qué hubiese pasado si lo hubieran privatizado? Solo pudieran accesar al sistema de salud todos aquellos que tengan medios para accesar. Pero bien, pero vemos paralelamente que existen servicios privados de salud y dicen, bueno, si usted tiene capacidad económica para ir a un sistema privado de salud y lo paga, se salva. Si no lo tiene, se muere. Entonces son de las cosas que todavía no lo han privatizado, pero sí han habido indicios de privatización. Igualmente el tema de educación. El tema de educación pasa a lo privado totalmente, pero ¿cuál es la responsabilidad del Estado sobre el tema educativo? Esa es una de las cosas que, digamos, le correspondía o era dueño el Estado, pero ahora no lo tiene y así podemos seguir siendo. El otro es el tema de energía. ¿Vea? El tema de energía fue privatizado y ahora sí tenemos venta de energía. Y esa es una de las situaciones que, en alguna medida, el siglo XXI pues, está afrontando de algunas limitaciones que precisamente tiene que ver con algunas problemáticas que todos nos afectan. El tema de la globalización, acompañado con las tecnologías de información y comunicación, significa que todos estamos en esa dinámica de influencias de otros contextos y que de alguna manera llegan a nosotros a través de los medios de comunicación, que esa es otra categoría sobre los medios de comunicación y cómo la globalización quiere decir que estamos en la dinámica de desarrollo global y que todos los cambios, todos los aportes, ya sean buenos o malos, nos llegan. Bien, el otro tema es el medio ambiente, ¿verdad? El deterioro del medio ambiente, el cambio climático, el problema de la seguridad alimentaria. O sea que el tema para nosotros, la seguridad alimentaria, debe ser un tema que preocupe, porque nosotros somos un país con unas características meramente agrícolas. Pero ¿qué sucede? El tema agrícola por mucho tiempo ha sido abandonado. Por lo tanto, todo lo que se exporta hay que comprarlo porque no se produce. Entonces, explicarnos, el tema de la seguridad alimentaria es una situación que debemos tomarlos en nuestros análisis porque precisamente quiénes son los que producen, pero los que producen no son dueños de los terrenos, no tienen los recursos para llevar una producción a grande escala. Y a esto ponerle de que si digamos el cambio climático genera desequilibrio, pues les afecta precisamente a ese tipo de producción que están sacando. Ahora, el tema de cambio climático también quiere decir sobre el calentamiento global. El calentamiento global también es producto del deterioro de ese medio ambiente. Pero vayámonos a un tema así muy sensible, es el tema de agua. Nuestro país tiene problemas de agua. ¿Pero por qué se da el tema de agua? El tema de la deforestación, el tema de la contaminación. Entonces, hay una serie de aspectos que tienen que ver con el agua, con el tema de agua. Si, digamos, medianamente en estos días, en estos momentos, se ha mejorado el tema de agua, es porque le han puesto atención. Pero si ustedes recuerdan, casi siempre había manifestaciones de cierre de calles por falta de agua, que cobran el agua y no se recibe el agua. Entonces, también es un tema de administración del tema de agua, y que conste, todavía no ha sido privatizado, pero estaba en la lista de privatización a partir del modelo económico neoliberal. Pero bien, estos son como algunos situaciones que se han generado. Ahí dice el cambio climático, ahí dice ahí hay error climático, hay una T de más ahí. El cambio climático también, ya lo mencionaba, cómo es que se tiene su impacto y que tiene que ver precisamente con la intervención de las empresas, de las grandes empresas,
de cómo nosotros también contaminamos el tema de desechos, el desecho sólidos, el tema de la basura. Entonces el tema de la basura es un tema que lo experimentamos y vemos que afecta y que toda esa gran cantidad de basura, y en esa cantidad de basura está el plástico, ¿verdad? Y el plástico ¿a dónde va a parar? Va a parar al océano del mar. Y eso pues allá tiene otro nivel de impacto porque las especies que viven en el mar consumen ese plástico. Y si consumimos nosotros esos animales, pues ya verán ustedes la situación bastante difícil que tenemos en eso. Otro aspecto son las migraciones, ¿verdad? ¿Por qué se va la gente? La gente se va por falta de oportunidades, la gente se va por problemas de seguridad, la gente se va por diferentes razones. Porque, ¿qué pasa? En sus lugares de origen hay limitaciones, no hay atención, hay muchas limitantes y que por eso la gente se va. Y no solamente es un tema de Salvador, es un tema regional. Yo no sé si se acuerdan ustedes que estuvieron ya hace bastante de moda las caravanas, ¿ya? ¿Y dónde salen las caravanas? Las vimos de Honduras, la de Honduras. Cantidades de gente que marcha a pie y no importa todo lo que vayan, pero lamentablemente, ¿cuál es el tope de esta caravana? Es la frontera de México. ¿Qué ha pasado entre la frontera de México para llegar a los Estados Unidos? Porque el sueño americano es una cosa generalizada. En ese sentido, pues el tema de caravanas, miren, las migraciones históricamente han existido, pero las de nosotros hoy en día, de estas generaciones, se han incrementado precisamente por la falta de políticas públicas que atiendan el tema social. Entonces, cuando los gobiernos llegan y no atienden el tema social, pues vamos a tener toda esa cantidad de situaciones que vemos precisamente a la falta de esas políticas para atender a todas estas poblaciones. Pero ¿qué ha pasado? Si digamos las políticas no han llegado, es el tema de corrupción, el tema del mal manejo de los fondos del Estado. O sea, el mal manejo de los fondos del Estado, y nos hemos enterado de todas las situaciones digamos, de presupuestos o de dineros que han estado dedicados para un sector, pero que nunca llegaron. Entonces, es una sumatoria de problemáticas de responsabilidad de los estados que no han cumplido precisamente sobre eso. Y estamos hablando, fíjense, en este siglo, o sea, en este siglo siempre decía hay migración, pero se ha incrementado y por las razones que ya estamos señalando y por el alto costo de la vida. Otro elemento es que hay demasiada gente, o sea, el tema poblacional también es otra situación bastante complicada, porque si vemos un análisis del costo-beneficio, que son limitados, los recursos son limitados, pero las poblaciones no son limitadas, son demasiado. Entonces no existe tampoco una cuestión demográfica que diga y que establezca algo relacionado con el tema poblacional. Entonces el tema poblacional es muy alto y por supuesto los territorios son pequeños, el nuestro es pequeño y por supuesto que la mejor opción es marcharse. Otras son las guerras. Bueno, en los 90, en los 80, 70, 80 hubo guerra en el país, se firmaron los acuerdos en los 90, pero después de los acuerdos de paz han habido otras problemáticas bastante serias, como las que estamos ahorita viendo sobre lo que es el caso del estado de excepción, ante una situación que tiene que ver con el tema de las pandillas y el efecto también que eso tiene en el tema de carcelario. El tema carcelario hay que verlo, que es un espacio donde es bastante complicado, pero que a su interior también hay situaciones que hay que tomarlas en cuenta en su análisis, pero el estado de excepción es otra situación que está y que busca de alguna manera hacer algunas regulaciones para que pueda haber condiciones, por lo menos para que la gente no se vaya del país. Y a esto le sumamos pues lo que ha sucedido, el tema de la pandemia, es lo actual que tenemos. Y por supuesto que amerita estudios, amerita ver resultados, que solo es posible si se hacen estudiados, pero nosotros también
estamos en esta situación, cuáles son las condiciones o las partes que tenemos y que estamos viviendo y que tenemos una opinión al respecto. Pero bien, estas son como las cosas previas o actuales que están en el siglo XXI y que ustedes precisamente tienen responsabilidad porque tienen que insertarse, están insertos en esta sociedad, pero lo que se busca es que sean insertados laboralmente, profesionalmente. Bien. Por lo tanto, el siglo XXI y la educación. Cuando se hace este planteamiento del siglo XXI y la educación, hay que considerar estos elementos que están acá, por ejemplo, las sociedades actuales, los sistemas educativos y las desigualdades sociales. O sea, eso no lo podemos obviar porque está presente en el análisis que estamos analizando. En todo eso, pues, vamos a centrar lo que es el tema educativo. Entonces, tenemos el siglo XXI y tenemos planteado los modelos educativos. Los modelos educativos están definidos en los currículos educativos que administran el sistema educativo. Cuando nos estamos refiriendo al sistema educativo, estamos hablando del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación es una institución en la cual tiene la responsabilidad del tema educativo público, ¿verdad? Pero también privado a través de las regulaciones legales que establece para poder ver y acreditar a la vez esos estudios que se ofrecen de manera privada. Entonces, los modelos educativos también tienen influencia, tienen teorías, tienen metodologías, tienen bloques de contenidos, tienen una base filosófica, pedagógica, sociológica, económica, etc. Entonces, cuando los modelos educativos se definen, están sobre aquello que hemos estado analizando sobre las corrientes pedagógicas, educativas, todo aquel planteamiento que hemos visto de la escuela tradicional y la nueva escuela. Ahí se ven planteados estos modelos, ¿verdad? Entonces los modelos no son únicos, los modelos se van modificando en la medida que los gobiernos también van planteando las exigencias, van planteando todas esas formas de cómo hay que llevar esa parte de la educación en todo el territorio. En ese sentido, pues vamos a encontrar que los sistemas educativos van a tener esos enfoques y, por ejemplo, el enfoque de educación tradicional, que fue el primero, que es el primero porque vean ustedes cómo se surgen las escuelas, cómo se van formando los profesores, cuáles son los niveles educativos que se van ofreciendo y se va impregnando la pedagogía. ¿Qué tipo de pedagogía es que hay que utilizar? Y también la parte de la psicología, o sea, los enfoques psicológicos también acompañan todo eso. Lo otro es los niveles educativos. Cómo educar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, etc. Eso ha sido una preocupación y en la medida que ha existido esa preocupación es lo que nos permite saber cómo es que vamos avanzando y precisamente esa parte de avance es lo que nosotros vemos el efecto expresado en las generaciones. Esa parte de las generaciones, de las cuales pues sus padres, sus abuelos han pasado por esos modelos y ahora estamos en un nuevo modelo que son producto de todo eso. Entonces es una situación que amerita precisamente a pensar y que digamos que qué va a pasar en el siguiente siglo. Pues a lo mejor cuando ya vayan buen avanzado estos años, porque cada 100 años es un siglo, se vayan planteando, punteando esas exigencias que se nos ha planteado. Entonces, los modelos educativos y nuestro modelo educativo actual pasa también por hacerle una revisión, ver qué es lo que está pasando y precisamente es lo que debemos de considerar nosotros en ese momento. Ahora bien, en ese ámbito también vamos a encontrar la formación de formadores, es los profesores, los perfiles de profesores.
Vaya, el de ustedes es un perfil porque se está orientando la carrera a ejercer la docencia, ¿verdad? Para la enseñanza de los idiomas. Por lo tanto, entra en esta categoría de la formación de formadores. Y cuando entran en esa categoría de la formación de formadores es porque si ustedes laboran para una institución educativa, entran en una relación directa con el ministerio, o si lo hacen en una parte privada, también sabrán de que van a estar vinculados en esa parte. Para ello se estableció un carnet que se llama el escalafón docente. Hay dos formas, una es nivel 1 y el otro es nivel 2. Entonces, como esto tiene una relación salarial, el nivel 2 está para los profesores, los que estudian profesorado. Pero los que sacan licenciatura pasan de una sola vez al nivel 1, ¿vale? El nivel 1. El nivel 1 quiere decir que son los que están tienen la licenciatura, tengan una maestría, etc. Entonces, esa es como la forma de decir que si esta carrera tiene una categoría vinculada con la formación, con el tema educativo, entonces ya se sabe que ustedes deben de conocer cómo funciona, cuáles son los instrumentos legales, y si no lo ven, pues ustedes tienen que ser autónomos, tienen que conocer, buscar información a qué se refiere a toda esa parte. Otro elemento que vamos a enlazar en esta educación del siglo XXI es la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Fíjense que ya había mucha preocupación a finales, por ejemplo, del siglo pasado sobre el tema de las tecnologías. El avance, porque este tema de las tecnologías surge a finales del siglo XX, por los 90, finales de 80, 90, ya había equipo, las computadoras, los teléfonos celulares. Entonces, el Internet ya estaba en su mejor iniciándose. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación nuestro y las políticas educativas empezaron a plantearse sobre esa necesidad y decían, ¿verdad?, que había que crear centros informáticos y les denominaron CRA, centros de aprendizaje tecnológico, algo así. Entonces empezaron con infraestructura, con equipamiento, y más de ustedes han tenido experiencia en los centros de cómputos que han tenido los centros educativos donde han estudiado, y que había mucha prisa de que había que empezar a manejar la tecnología. El problema de tecnología es que no todos los centros se vieron beneficiados porque no había energía, o sea, casi siempre los centros rurales no tienen energía, y que no tenía sentido equiparlos con maquinaria si no tenían eso. Entonces ahí aparece una categoría que ustedes la han escuchado sobre brecha digital. La brecha digital quiere decir todos aquellos que no tienen acceso, pero también se dio una situación, todos aquellos que no tienen una preparación en el manejo de las tecnologías. Cuando esto se incorpora al sistema educativo, fue de mucha iniciativa, de mucha búsqueda personal de los profesores y profesoras en el manejo de las tecnologías. Más sin embargo, ya por el 98, en el plan de estudio de profesorado, por lo menos, se incluyó informática educativa. Se incluyó informática educativa, adelantando de que había que incorporar una competencia en los maestros y maestras de que manejaran tecnología. Por eso ahora ustedes están cursando una asignatura que se llama tecnología educativa. Será la única, pero yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en el manejo de las tecnologías. Precisamente esto que estaba sucediendo. Mas no se sabía que hoy, con el crisis de la pandemia, fue el medio por el cual se ha garantizado que no se pare el tema educativo. Como buscando, porque no hay manera, o no había manera cuando surge la pandemia, de cómo seguir adelante con la cuestión educativa. Ahora, que si sirve o no sirve, esa es otra cosa, pero no se ha detenido. No se ha detenido porque los años lectivos han dado respuesta. ¿Cómo? Pero han llegado esa respuesta buscando a que las familias también tomen
responsabilidad en eso. Bueno, de ahí se han dado tantas cosas, ¿verdad? Que no me toca a mí estar explicando, porque tenía que hacerse un estudio si eso es así, porque lo estamos viviendo aquí, ¿verdad? Lo estamos viviendo y ustedes dirán al final que puede tener ventaja o no ventaja toda esta parte que se está planteando. Entonces, volviendo a la categoría de la formación de formadores, estamos hablando de ustedes, estamos hablando de la parte docente, cuáles son como las preparaciones o desarrollo de capacidades y habilidades que se debe tener para hacer este trabajo, ¿verdad? Y las tecnologías de información y comunicación, ya incorporado el tema del Internet, y dentro del Internet todo lo que es ahora, cómo se trabaja en un campo virtual, cómo se elaboran los recursos educativos, cómo entrar en contacto con los estudiantes, cómo hacer la parte de la evaluación, cómo hacer la parte de compartir los materiales, cómo, etcétera. O sea, existe una cantidad de situaciones que se utilizan para eso, pero también entre ustedes debe de haber comunicación. Esa comunicación se establece a través del grupo, a través del par, a través del chat, etc. Pero se genera una comunicación y que esa comunicación precisamente debe garantizar ese intercambio, esa forma de poder conversar uno con el otro para poder tener una posición más colectiva. Entonces las posiciones colectivas se vuelven importantes porque luego hay que conocer cuál es esa parte. A esto le agregamos la crisis sanitaria, que ya la adelantaba. La crisis sanitaria que es de este siglo y precisamente ha afectado en todos los ámbitos, pero el de interés, el tema educativo, por supuesto, hay limitaciones en los niños de parvularia, en la básica, en el tercer ciclo, educación media, y ahora estamos aquí, en la educación superior. Entonces, hay diferentes opiniones, pero también tenemos responsabilidades como dar respuesta y cómo organizar el programa que nos corresponde ver para que precisamente eso no sea una afectación. De alguna manera yo les hago de su conocimiento cuáles son esas limitaciones de estar viendo si están o no están conectados y el nivel de aporte o de participación que se puede ver. Entonces vean ustedes todos estos elementos que tenemos planteados en este siglo y que precisamente tenemos que verlos, tenemos que analizarlos y verlos de manera integral, sobre todo cómo ha impactado. Bueno, hablemos de los 4 pilares de la educación. Los 4 pilares de la educación están planteados según Delors, Jacques Delors, en estos 4. Aprender a conocer, a aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Entonces, yo adelantaba con las preguntas a aprender a vivir juntos y aprender a hacer, ¿verdad? Porque una de las crisis de los modelos educativos o de los currículums es esos 2 apartados, aprender a vivir juntos y aprender a hacer, ¿verdad? O sea, el tema educativo no solamente es adquirir conocimientos, el tema educativo no solamente es que yo venga aquí a recitarles muchas cosas y que ustedes los depositen, tal como hace la crítica Paulo Freire o lo que no busca la pedagogía crítica. Entonces, si yo vengo acá a contarles toda la historia, entonces estoy en el marco de una pedagogía tradicional, a una pedagogía memorística, pero no se trata de eso, sino que vean ustedes que ya había preocupación como plantear estos 4 pilares de la educación en estos ámbitos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más ha prevalecido? Es aprender a conocer y aprender a hacer. ¿Verdad? O sea, aprender a conocer cuánto conocimiento, cuántos saberes hay que dar y cómo esos saberes y esos conocimientos son los que nos, ya digamos, manejamos, pero digo, los modelos también están presentes y ustedes los pueden evaluar con esta experiencia que usted tiene, cómo se lleva esa parte. Entonces hay que ponerle un pensamiento crítico definitivamente cómo se va a hacer toda esa parte. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, aprender a conocer. Cuando decimos aprender a conocer, ¿verdad? Nos está planteando varias cosas. Aprender el mundo que nos rodea, desarrollar capacidades profesionales y comprender, ¿verdad? Entonces, aprender a conocer que es todo ese marco de saberes y, por ejemplo, en comprender lo que nos rodea, vivir con dignidad, aprender a conocer. O sea,
Vivir con dignidad significa que yo debo estar consciente que estoy ubicado en un contexto real donde cuáles son mis condiciones que yo tengo y que debo tener mínimas condiciones. Ahí podemos plantear la calidad de vida. O sea, que aprender a conocer aquí en primera instancia nos está diciendo, no solamente son conocimientos científicos, también hay que saber en qué condición estamos. Desarrollar capacidades profesionales, comunicarse con los demás, ¿verdad? O sea, desarrollar capacidades profesionales en términos de que hay toda una preparación de que yo lo estoy aprendiendo, lo estoy enseñando, pero lo voy a replicar con otros. Cuando lo replique con otros, significa que yo debo tener podemos decirle, la construcción de un discurso pedagógico, ¿verdad? Con el cual debo hacer. Cuando hacemos esta comunicación entre ustedes y yo, estamos sobre la base de un discurso pedagógico. El discurso pedagógico es esa forma como vamos intercambiando, como vamos diciendo que funcionan las cosas. Y comprender, conocer y descubrir. Conocer y descubrir. Significa que estamos conociendo, pero también estamos estableciendo una relación externa con la realidad, con el contexto, en el lugar donde nos encontramos y establecemos esa vinculación. Entonces, este primer planteamiento de aprender a conocer no solamente está planteado con un saber teórico, sino que también un saber empírico, que eso es importante cuando empezamos nosotros a hacer este inicio de esta preparación profesional. Aprender a hacer. Entonces, a aprender a hacer tiene implícita una acción, ¿verdad? A hacer una acción. Entonces, acá, ¿cómo nosotros hemos traducido la acción? Hablamos mucho en el discurso pedagógico, la práctica educativa. Entonces, la práctica educativa es que yo tengo que experimentar o tengo que probar lo que estoy aprendiendo. Ustedes constantemente están haciendo una acción. Por ejemplo, en todo lo que están estudiando, pero en eso del tema de los idiomas, ustedes tienen que aprender a hacer, a aprender a hablar inglés. Es una acción, a aprender a comunicarse. Entonces, por ejemplo, en educación, ¿cómo enseñar al alumno sus conocimientos? Sus conocimientos, ¿va? O sea, de que tenemos un plan de estudio, un programa, y que en ese programa hay un bloque de contenido. Ahora bien, ¿cómo hay que llevar a estos estudiantes para que hagan eso? ¿Verdad? Entonces, ellos tienen una responsabilidad. Según el enfoque nuevo, pues hay el tema educativo, la práctica educativa gira alrededor del estudiante. Por lo tanto, hay una diferencia. La enseñanza. ¿Cómo adaptarla? Hay otro error. ¿Cómo adaptarla a la enseñanza? ¿Verdad? ¿Cómo adaptar a la enseñanza? Entonces ahí está en cuanto a lo que es la formación de formadores. ¿Cómo vamos a formar a estos profesores? ¿Cómo vamos a formar a estos profesionales dedicados a la educación en sus diferentes niveles, desde la parvular hasta la educación universitaria? Entonces, el profesor cambia. Acuérdense ustedes que si la educación gira alrededor del estudiante, entonces acá la parte educativa tiene todos esos elementos que precisamente nos puede llegar a cambiar esa forma de impartir ese conocimiento, ¿verdad? Significa entonces que en esa parte que nosotros nos corresponde sobre cómo deben de ser los profesores y profesoras, hay que ponerle atención en el sentido de que qué nos corresponde hacer precisamente en esa parte de la docencia y lo que se refiere al aula. Permítame un momentito. Bueno, entonces estaba diciendo que hay que tomar en cuenta el rol del estudiante y el rol del profesor.
Y el contexto educativo, ¿verdad? Cuando estoy viendo el contexto educativo es cuáles son las exigencias, cuáles son los modelos que el Ministerio de Educación exige a las instituciones, ¿verdad? Entonces, desde que finales de los 90 se empezó, el tema de las competencias aquí en nuestro medio empezó en esos años. Y trabajar por competencia, todo el tema que hemos dejado a último, era cómo organizar toda esta forma de hacer el trabajo en el aula. Entonces, ahí tiene que ver cómo hacer una planificación didáctica, cómo hacer un guión de clase, cómo hacer la planificación anual por competencias. Entonces, acá, en este planteamiento, fíjense que hay 3 cosas. Uno es que hay una exigencia conceptual, una exigencia procedimental y una exigencia actitudinal, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo hay que organizarlo en esa dimensión conceptual, procedimental y actitudinal, cuando ya llegamos al tema de las competencias. Bueno, hemos estado casi 3 sesiones hablando o 4 sesiones sobre el tema de las competencias, y cuando ya se le pide que haga una planificación por competencias, está en ese orden. No les enseñé cómo hacer esto, porque debiese ser en didáctica que les enseñe eso, pero deben de saber, o cuando ustedes ya trabajen y les pidan una planificación didáctica por competencia, están pensando que cómo hay que hacer esa relación de esa parte conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces le están diciendo, mire, usted tiene estos saberes, ahora bien, ¿cómo los va a practicar? Pero usted es una persona que tiene una individualidad, que tiene una personalidad y que debe ser coherente en la enseñanza de eso. Pero además de eso, se lo estamos enseñando al estudiante. Entonces, por ejemplo, una cuestión actitudinal es que aprenda a escuchar, que aprenda a cumplir con sus responsabilidades. Le estoy dando 2 cosas, que aprenda a escuchar y que sea responsable. Entonces, en esa forma, es trabajar en esa dimensión que nosotros estamos diciendo si es conceptual, procedimental y actitudinal. Ya es verlo de manera más integral, cómo estamos viendo en la acción ese enfoque de las competencias. Bueno, si ustedes revisan un poco las planificaciones o conversan con sus parientes que son profesores o profesoras, que les cuenten cómo trabajan por competencias educativas. Fíjense que, y también recuerden que cuando se pide ya trabajar ahí, hay que tener como algunos referentes teóricos. Por ejemplo, vimos las competencias latinoamericanas y ahí veía un listado, vimos como 10, se aburrieron escuchándolas, pero precisamente cuando ya se pide trabajar y hacer una planificación en esos términos, pues hay que saber que estamos hablando en esa dimensión conceptual, procedimental y actitudinal. Estamos combinando esa parte de la persona, por eso habla del ser, que incluye toda esa parte. Bueno, aprender a vivir juntos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la pregunta que ustedes respondieran, aprender a convivir juntos. Es la parte de la convivencia. El centro escolar es una comunidad educativa. Como comunidad educativa hay una convivencia. En el aula es otro espacio donde hay una convivencia, ¿verdad? Que en esa convivencia es responsable un profesor o una profesora garantizar condiciones mínimas para que se pueda, trabajar. Se pueda trabajar. Significa entonces que aprender a vivir juntos, ¿qué temas tenemos que ir tratando? Violencia, conflictos, paz y derechos humanos, ¿verdad? Fíjense bien, o sea, aprender a vivir juntos, tenemos que enseñar estas categorías para minimizar la violencia. Pero muchas veces el tema de violencia la podemos ver que se matan o no se matan, se agreden, se insultan. No,
En la violencia hay unas categorías muy interesantes. Por ejemplo, violencia invisible, ¿verdad? ¿Qué es la violencia invisible? Bueno, la violencia invisible es, por ejemplo, que me maltratan o hay bullying y a veces considero que el bullying puede ser normal. No es normal y es un tipo de violencia que muchas veces los mismos profesores generan violencia dentro del aula, gritando, insultando, los sobrenombres, humillando. Entonces, eso es violencia invisible. O minimizando las capacidades entre los estudiantes. Eso es violencia invisible. O violencia de género, que la maestra o maestro puede decir, los niños son más inteligentes que las niñas. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado. Eso no puede ser. Entonces, la violencia se ve expresada de muchas formas. Además de eso, como eso es parte de la cultura y eso es parte de nosotros, hay tipos de violencia que no son nuevas, son de mucho tiempo. Entonces, a se les denominan violencias estructurales. De las violencias estructurales están presentes y que por lo tanto la escuela debe poner atención y que además se debe hacer algo para minimizarlo, para modificarlo. Los conflictos. Ustedes saben que hemos hablado de las interacciones, de cómo nos relacionamos con los demás y, por ejemplo, había una palabra que salió ahí, me parece bien, es la empatía. La empatía. Esa es una forma muy interesante de ser empáticos, pero también existe lo contrario, ¿vale? Antipáticos, ¿verdad? O sea, somos personas complicadas, pero también aquí hay otros elementos que tienen que ver con las personalidades, con el temperamento, con los caracteres que tenemos y que eso hace de que sea compleja muchas veces las relaciones. Entonces los conflictos van a estar presentes. Miren, tenemos conflictos personales, conflictos familiares, conflictos que se dan en el aula, conflictos en el centro escolar. Pero atención con los conflictos, hay que atenderlos. Y que por lo tanto no debemos contaminarnos con los conflictos. Entonces aprendemos a manejar los conflictos. Y la idea en la teoría de conflictos es volver positivo los conflictos. Eso es una de las formas que precisamente nos alerta y que nosotros, este grupo, no debe ver como normal que le griten, que lo desprecien, que lo marginen, que haga un gesto de desprecio. O sea, también nosotros comunicamos de manera, ¿qué les digo? Gestual, de posturas, ¿vale? Postura quiere decir la mirada, nuestro cuerpo también emite mensajes. Entonces es bien delicado. Pero debemos de saber qué debemos de hacer. Ahora bien, existe la paz y los derechos humanos. Y entonces yo puedo decirle a usted, ¿y usted qué conoce de la paz? ¿Qué es para usted la paz? Y ustedes me van a dar una definición. Y también existen los derechos humanos. Cuando estaban hablando ustedes de sus experiencias con el par, hablaban algunos de la dignidad de las personas. Todos tenemos dignidad. Entonces, el enfoque de derechos humanos que habla sobre la dignidad y de otros aspectos y de otras categorías y de una infinidad de cosas, también debemos tener conocimiento de ello. No sé si ustedes tienen algún programa o asignatura, no he revisado, que tenga que ver con el tema de los derechos humanos. Entonces, el tema de los derechos humanos es una cosa que nos compete formar precisamente para poder minimizar el nivel de conflictividad, el nivel de violencia que pueda existir. Ahora bien, hay otro tipo de violencia, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la violencia contra la niñez y la adolescencia. Okay. Existen leyes, ¿verdad? Y existen leyes, por ejemplo, la prevención de violencia contra las mujeres. Y esa es una ley que le protege a la mujer y que es tomada en cuenta, y además saben ustedes que existen juzgados especializados contra la violencia contra las mujeres. Los ataques, los maltratos que pueden haber, ¿verdad? Tienen ese derecho y son atendidas. También existe el CONA, la ley Lepina, la ley
de Protección de Niñez y Adolescencia. ¿Verdad? Entonces la ley Lepina es otra ley muy importante que protege la niñez y la infancia. Y hay otras instituciones que velan por el cumplimiento de la Lepina, como es el CONNA. El CONNA, ¿verdad? Que precisamente son los que trabajan con la ley Lepina y que precisamente están insertados en los diferentes municipios con los gobiernos locales, trabajando con la educación, con todas aquellas instituciones cercanas, viendo el tema de niñez y adolescencia. Entonces vean ustedes que aprender a vivir juntos es un tema educativo, es un tema de mucha importancia en este siglo y que precisamente al final del siguiente siglo hayamos avanzado muchísimo para poder llegar a tener otro tipo de sociedad que dejamos. La otra categoría es aprender a hacer, aprender a hacer. Aprender a hacer, que es la parte de la acción que le estaba indicando, ahí es como la educación integral, teoría, práctica. Y que digamos que en este planteamiento que ellos hacen de aprender a hacer está la inteligencia, la sensibilidad, el sentido estético, la responsabilidad individual. Hay un error de nada más ahí. La responsabilidad o falta una D individual. Y eso es la educación integral, o sea, cómo tener formadas personas que además que conozcan, que sepan, que tengan un conocimiento crítico y que son personas que ya tienen una mayoría de edad y que se espera. Entonces, todo este proceso educativo tiene que ser integral, o sea, aprender a hacer, ponemos en juego todas aquellas capacidades, habilidades que tenemos que hacer con las demás personas. Entonces, a aprender a hacer nos lleva precisamente Hola, hola. La disculpa, pero hubo un bajón de energía. Y fíjense que estoy en la facultad, pero bueno, en vista del tiempo, lo vamos a dejar hasta acá, pues, y les deseo un feliz provecho y nos veremos en la próxima clase. Gracias, Eli. La reunión. Gracias. Feliz provecho para todos, Feliz día. compañeros. Feliz día, licenciada. Gracias, igual. Gracias, Amelia. Feliz día. Feliz día. La licenciada ya se salió, el que puso el audio fue Eduardo. Pero igual, hay que firnos. Igual, cuídense. Feliz día. Feliz día, compañeros. Cuídense. Feliz día, compañero. Y deseenle feliz día a la licenciada en el grupo ahí.